Despierto, me siento alucinado, no sé qué me pasa, mi cuerpo está truncado, me tiembla por aquí, me muevo por allá. Hoy está con nosotros Román Santos, un mexicano jalisciense que pues lleva años en Bélgica, donde auténticamente la están rompiendo con una banda y con diferentes proyectos musicales que pues han tenido un éxito importante en los festivales, tanto en Bélgica como en Francia. Y bueno, pues para no adelantarme con la historia, quiero primero que nada pues agradecerte, Román, que hayas aceptado esta conversación. Encantado, Arturo, muchísimas gracias más bien por la invitación. Estoy sorprendido que haya llegado los rumores del Sindicato Sónico para el otro lado del mundo. Estoy muy contento de estar por aquí. De este lado del mundo, Román, ¿cómo iniciaste en la música? ¿De dónde eres, por principio de cuentas? Yo soy de El Grullo, Jalisco, México. Ahí decimos el lugar donde Dios puso el dedo. Un lugar musicalmente, o quiero decir, con mucha tradición musical. Y la música viene ya conmigo de familia por el lado de mi papá. Mi abuelo ya era músico y mi padre me enseñó a tocar la guitarra. Yo ya toco la guitarra desde que tenía los 6 años. Empecé tocando la Feria de las Flores. Así, y me ha gustado la música siempre, ¿no? En el Grullo tuve la oportunidad de estudiar un poquito de lo que es la teoría musical en la banda municipal, pero quiero decir un poquito porque no aguantaba mucho en ese tiempo, yo era muy chico, y también estuve tocando mucho tiempo con la rondalla de Santa Cecilia, que tuvimos la suerte que el sacerdote de la parroquia de Santa Cecilia era un sacerdote con educación musical, entonces, pues había buenos fundamentos, ¿no? Y yo, mi gusto por la música siempre fue comprometido porque la idea de mi padre es que la música es un hobby. Y para mí fue que la música, yo quería siempre dar todo con la música. Entonces siempre fue una discusión de familia hasta que yo mismo, ya con edad y decisiones propias, me lancé a Guadalajara, a la escuela de música, ¿no? Al Conservatorio de Música de Guadalajara. Ahí estuve por 3 años estudiando el profesional medio de música y de ahí ya me agarré con mi instrumento, que es el contrabajo. Mi instrumento favorito es el contrabajo. Mi primer profesor fue el maestro Richard Ronovich, ahí en el Conservatorio de Música de Guadalajara. Tenemos siempre la idea de que los bajistas son, digamos que, pues la posición menos conocida de las bandas, ¿no? O sea, siempre suele recordarse al guitarrista en los riffs o al baterista en un solo, o naturalmente al vocalista, pero en tu caso, pues creo que en los diferentes proyectos y particularmente en el caso de Sindicato Sónico, no solo pues te has convertido en un convocante, sino que además, entiendo, compones. Sí, sí es. La música del Sindicato Sónico es mi música. ¿Cómo te puedo decir? El concepto total es mío. Las letras de las canciones son mías. Y lo que sí, que yo no le quito ningún mérito, yo hago una idea general de cómo quiero que suene una canción. Y lo interesante del Sindicato Sónico y lo bueno de que me ha traído el estar aquí en Bélgica es que yo tengo una combinación de músicos eh, de diferentes países también. Entonces, cada quien le pone su sabor.
y al final queda las canciones quedan un poquito más evolucionadas, por así decirlo, ¿verdad? Claro, o sea, cada quien hace su aporte a una pieza, pues. Y sí, te cuento un poquito así rápido la historia. El Sindicato Sónico en realidad ya nació en México cuando yo viví en Guadalajara. Nació en la Casa Burrón, en Madero 710, allá en Guadalajara, con otros dos compañeros de la Escuela de Música, Agustín de la Rosa y Miguel. Nos juntamos ya con esta idea, Sindicato Sónico, y justo en ese periodo fue cuando yo hice un giro en mi vida y me vine a vivir a Bélgica, a que por condiciones del destino se me presentó la oportunidad y pude ingresar al Conservatorio de Jazz aquí en mi ciudad, que es ahora Amberes, en Antwerpen, en Bélgica. Y en realidad ya estaba yo, así que el Sindicato Sónico, bueno, se quedó ahí en México, pero yo tenía que presentar un proyecto final en la escuela del Conservatorio de Amberes. Y como yo ya tenía material, entonces lo quise continuar. Y aquí en Bélgica me junté en aquel entonces con otro mexicano, otros dos mexicanos, Aldo Aranda de la Ciudad de México y Juan Carlos Bonifaz de Chiapas. Ellos dos en las percusiones, también había otro cuate en la batería y en aquel entonces otros músicos del conservatorio con los blasters, con la sección de vientos, y de ahí fue poco a poco evaluando con gente de ahí mismo del conservatorio. Ahí me conocí a Rubén Valle, que es de Cuba, él toca el saxofón y el piano actualmente en el Sindicato Sónico también, y también ahí conocí a Ángel Calvo, que toca la trompeta conmigo, y prácticamente también quien ahora es el baterista de la banda, Egon Losveld, que es de aquí de Bélgica. Entonces, así ha ido evaluando el grupo y pues en realidad somos con 8 músicos, 3 vientos, piano, que también hace un saxofón, percusión, batería y guitarra, y yo en el bajo, así es. ¿En qué año te vas? ¿En qué año formas el Sindicato Sónico allá? Yo vine a Bélgica en el 2000, en el año 2000. Entonces ya estoy aquí por casi 21 años, porque llegué en noviembre. Y presenté ya al Sindicato Sónico en el 2002, por así decirlo. Nuestro primer concierto oficial es del 2003. Así es. No sé si me equivoque, pero tengo la idea de que justo la primera década del 2000 había, pues digamos, una cierta efervescencia en Bélgica y en buena parte de Europa por los proyectos con sabor latino. Eh, Así es. y, y me imagino que la recepción fue buena desde el principio, pero digamos, ¿en qué momento sientes tú la consolidación del proyecto? Bueno, mira, ahí la cosa es de que tienes razón. Cuando yo estaba llegando aquí a Bélgica, estaba el auge de la música latina, eh, pero hablamos solamente de lo que es lo tradicional en el mundo de la salsa y en lo tradicional mexicano, en la música de mariachi, que actualmente todavía, y bueno, todo el mundo, el mariachi sigue gustando a toda la gente, aquí también les encanta, pero sí, incluso de mis primeros trabajos como músico en Bélgica, estuve tocando con un par de agrupaciones que tocábamos este tipo de música comercial, ¿no? De cumbia, de salsa, y eso era muy popular. El Sindicato Sónico gustó, pero fue difícil
encajar como música latina, porque yo tengo una definición de mi música como mariachi funk and roll, porque yo, yo crecí te puedo decir, eh, entre lo que son mis gustos musicales, yo crecí con la escuela de mi padre que viene de la música de tríos, de la música de los Freddys, ese tipo de música. Después en mi adolescencia yo me voy desde escuchar el rap de Vanilla Ice al Claro, rock como and roll de todos, ¿no? Estados Unidos, y claro que todo el auge del rock and roll mexicano. Yo crecí con los Caifanes, con la Lupita, con La Maldita Vecindad, y eh, entonces, pero a mí lo que siempre me gustó más fue la combinación, no quedar en un cuadro. Y eso es lo que he estado haciendo con el Sindicato Sónico. Hago desde música que parece ska y de repente suena a rock pesado. Hago un reggaetón, pero no tiene nada que ver con reggaetón. Y de repente hacemos una salsa, pero, o sea, entonces eso sí fue un poco, hasta ahora sigue siendo todavía un poco difícil, de que la gente no nos puede poner entre música latina, pero tampoco en música de rock. Y solamente un par de años se usó el término de música mestiza, que es lo que realmente se puede definir la música del Sindicato Sónico como música mestiza, que es mezcla de todo, ¿no? Así es. Entonces, a nosotros, si no me falla la memoria, porque ya me está fallando a mi edad, a nosotros nuestro despegue fue que participamos precisamente en un festival que se llamaba, perdón, Mano Mundo, un festival bastante grande, donde cada año daban oportunidad a nuevos valores. Y nosotros ganamos en el 2005, ahí ganamos el primer lugar y con una contundencia, o sea, era muy, muy diferente. La música que en ese tiempo brindábamos sorprendió a la gente de por acá. Y desde ese año, bueno, pues empezó una participación constante en los festivales, ¿no? Así es, a la gente le ha gustado y hemos estado tocando bastante. En realidad, desde ese entonces hasta, desgraciadamente, el año pasado, por cuestiones que todo el mundo sabe de pandemia, el año pasado tuvimos que suspender actividades, pero hasta el año pasado todavía estábamos tocando en bastantes festivales. Aquí en Bélgica hemos llegado a tocar también mucho en Holanda. En Holanda hemos tenido muy buena aceptación, y también en Francia. Sí, ahora bien, esta experiencia que me comentas sobre la, digamos, discusión familiar, a mí me gustaría abordarlo un poco, porque creo que es algo más o menos constante en muchas familias de músicos, es decir, de personas que se quieren dedicar a la música, pero que pues normalmente son aconsejados siendo jóvenes para que elijan, digamos que una profesión que encuadra más en los estándares de la productividad que en pues la noción de que el arte también produce y también es un oficio y también se puede vivir de eso. ¿Cómo logras, pues, digamos que trasponer ese primer dique, Román? Oh, pues mira, yo entiendo ahora que ya pasaron los años, como dices, en ese tiempo a mí me tocó eso muy duro, porque yo creo que también, o sea, yo no le he hecho ninguna culpa a mi padre, porque mi padre, que sobre todo con él era el problema, porque yo no comprendía que él era músico
Y él, pero él escogió por un trabajo estable. Y claro que ahora también, mucho ahora que estoy afuera de México, que lo puedo ver con otra perspectiva, es una profesión muy difícil porque primero que nada cuenta que el talento, yo no me considero un súper talentoso. El talento es lo que define también qué grande vas a volverte como músico, como artista. Y eso solamente, yo creo que solamente un 20% de todo lo que significa después el estar invirtiendo tiempo y esfuerzo en lo que es estudio, ensayos, frustraciones y sobre todo este tipo de situaciones que no brinda una seguridad económica. Y bueno, al final de la noche hay que poner pan en la mesa, ¿no? Entonces yo creo, en mi caso, eso fue muy peleado en mi familia, porque nosotros, en mi casa tenemos todo gracias al trabajo de mi padre, pero mi padre le ha echado muchas ganas, ¿no? Le costó mucho sacrificio, y no venimos de una familia con lujos, ¿no? Yo no soy de una familia rica de nacimiento. Entonces, por ese lado se entiende, ¿no? Se entiende muy bien, y en mis años de adolescencia era toda una frustración, pero ahora lo entiendo, ¿no? Ahora yo tengo la situación con mi propio hijo, que ya ahora está en sus 17 años, y a él le encanta la música y él está haciendo eso. Y la gran diferencia que veo es que también, desgraciadamente, lo que es la cuestión cultural es muy diferente a cómo se ve, cómo lo vimos, cómo lo hemos vivido en México, a cómo se ha vivido en Europa. Y en Europa es un poquito, es menos riesgoso económicamente, porque la cultura en general ha sido siempre apoyada. Y en México siempre, yo me recuerdo que siempre está muy limitado. Yo no quiero decir que en México no hay apoyo a la cultura, pero siempre es muy limitado y siempre se ha quedado con el cierto grupo de amigos. Desgraciadamente ha sido nuestra historia en México, con política, con cultura, con medicina, se queda con un grupito y crecemos. Lo que mi padre me decía es que tenías que tener mucha suerte para llegar a ser un gran artista que viviera de la música, y él me ponía el ejemplo de nuestros compatriotas de Maná, que llegaron a ser tan grandes, y él me decía, no, es que nosotros vivimos en el Grullo, es un pueblito, o sea, ¿cuándo? Después hay que salir a Guadalajara, después hay que salir a la Ciudad de México, o sea, es cada vez más largo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver ese aspecto de buscar, claro, una seguridad financiera, ¿verdad? A mí pues no tanto la motivación. Yo dije, no, no me importa. Un arranque de rebeldía. Me voy a morir de hambre, pero me voy a morir contento. Pero fíjate que yo, ahorita que lo recuerdo, yo también tuve muchísima suerte y siempre recuerdo con mucho cariño a mi gente mexicana, porque los años que yo estuve viviendo en Guadalajara, estudiando mi carrera de música, yo me mantuve tocando en los camiones. Y con mi hermano y otro amigo tocábamos en las terrazas, en las 9 esquinas, por ejemplo, en los mercados.
para, para pagar nuestros gastos. Y de vez en cuando, como siempre he estado en esto de la música también, de vez en cuando salía un buen trabajito de ir a tocar a una buena fiesta y salir bien pagados, ¿no? Pero prácticamente, te puedo decir que yo sí me mantuve 3 años, ¿no? Como artista Músico, urbano. como sí, músico callejero, ¿no? Entonces yo por eso hasta ahorita yo todavía mucho respeto para la gente que anda ganándose el pan así en la calle, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil en Bélgica para pues avanzar como músico, Román? Mira, yo llegué aquí realmente con todo al revés. Yo ya llegué con un retraso teórico, musical, porque yo comencé mis estudios musicales ya casi a mis 20 años, por así decirlo. Cuando yo llegué aquí a Bélgica, yo ya tenía 25 años y yo estaba comenzando el conservatorio. Y te lo digo sinceramente, yo hice mi examen de admisión porque se me metió la idea a la cabeza. Yo estaba aquí en Bélgica de coincidencia y el maestro de contrabajo me aceptó porque le gustó mi actitud, le gustó de qué manera estuve interpretando la pieza. Pero prácticamente yo estaba muy bajo de nivel. Eso fue para mí muy difícil porque yo estaba en clase a mis 25 años con los chavitos de 18 años que ya tocaban y que ya tenían unos conocimientos muy buenos. Que prácticamente aquí en mi ciudad de Amberes, ciudad capital, tiene todas las comodidades, eso sí, pero los niños pueden comenzar un estudio musical serio desde los 6 años. Entonces eso fue una de las cosas más difíciles que hasta ahorita, y yo me doy cuenta, por eso te digo que también yo no soy el súper artista, yo llegué a un nivel musical prácticamente aceptable, pero no el mejor, porque yo comencé ya muy tarde. Así es. Eso ha sido de lo más difícil, porque por lo demás, lo que a mí me ha salvado es que yo vengo de esa escuela callejera y de esa toda la gran, ¿cómo se puede decir? La cantidad de música que tenemos en México es increíble. Entonces todo eso, aunque ya no me lo puedo sacar de mi sangre, ¿no? Y eso me ha ayudado que realmente la gente aquí lo aprecia, que se puede ver que yo interpreto la música de otra manera, que a como lo interpreta la gente de Europa, de Bélgica, ¿no? Los nativos de acá, por así decirlo. Román, Sindicato Sónico es el proyecto, es tu obra, son tus composiciones, pero entiendo que tienes también otras pues agrupaciones donde estás haciendo otros géneros musicales. No sé si nos quieras contar un poco. Claro, con gusto. Ahí igual buscándole para estar activos musicalmente. Con prácticamente, pues nos movemos con los mismos amigos, pero te dije en un principio, a mí también me gusta la música de todos los estilos. Y bueno, te comienzo contando de La Malquerida, que es un grupo de música tradicional mexicana. Ahí estamos con 5 y también con otros 2 mexicanos, Pablo Arriola, él es de Veracruz, él canta, toca la guitarra, y Domingo López, que es de Chiapas, un súper pianista. En la percusión es un amigo cubano, Gabriel Valeria, perdón, y nuestro violinista es de Bélgica, pero ya le tenemos el nombre que se llama Wouter Norteño del Toro, porque este cuate, increíble cómo ha
evolucionado tocando el violín en la música tradicional mexicana. Increíble. Yeah. Y con esta agrupación, con La Malquerida, yo creo que ya estaríamos como unos 8 años más o menos activos, sí. Hacemos desde lo que es danzón tradicional, pasando por cha-cha-cha, nos tocamos una cumbia, después nos aventamos un bolero y acabamos la fiesta tocando el mambo lupita, por así decirlo, ¿no? Y ese grupo ha tenido mucha aceptación por acá, en el sentido de que te digo que es música tradicional mexicana, así es, La Malquerida. Y otro de mis proyectos que nació primero como parte de estar estudiando, repasando, es un proyecto de Latin Jazz que se llama El Tamborazo. Y aquí prácticamente somos 4 de base, que siempre podemos crecer. De nuevo estoy tocando el piano con Domingo López. El baterista es Egon Losbelt, que también lo hace con el sindicato. Y en la trompeta, Ángel. Y en el saxofón, Rubén Valle, que también están conmigo en el sindicato. Empezamos tocando así solamente para estudiar, repasar los conocidos jazz standards. Aunque lo pusimos en serio, y con eso te puedo definir mucho de cómo se ve la cosa por aquí. Por más que estudiemos nosotros los jazz standards, los europeos nos llevan una ventaja de 30 años. Pero si nosotros tocamos un Latin standard, ahí estamos nosotros ganando. Porque ya está, ya tengo un cubano tocando saxofón. Entonces ya suena latino y yo le pongo un poquito de chile jalapeño con ese contrabajo. Y entonces, bueno, también lo hacemos más que nada para divertirnos y para estar estudiando. Y hacemos Latin Jazz y este grupo, hasta ahora no hemos tocado, como por así decirlo, en los mega grandes festivales de jazz, porque también nosotros hemos decidido también dejarlo como un grupo de ensayo. Si nos llaman, ok, vamos a tocar, hacemos ambiente. Estuvimos tocando toda una temporada en un café de aquí de la ciudad, muy conocido, el Café Kibuns, pero un café de jazz y de música. Y estuvimos ahí un año como músico de planta, entonces estuvo súper bien. Pero lo hemos dejado así, nosotros no hemos buscado, no sé, porque también los otros músicos, todos en realidad, todos participamos en diferentes proyectos. Ahí viene otra vez el tema de la seguridad económica. Con un proyecto solo, como Sindicato Sónico, si yo lo tuviera solamente ese proyecto, tendría que ser realmente la mega banda para poderme mantener. Entonces aquí es muy común, yo creo que en México también, ¿no? En México también, pero aquí es muy común que los músicos tienen 2, 3, 4 proyectos, todos andan moviéndose donde se pueda. Así es. Pues Román, y te agradezco mucho, es un gusto conocerte, platicar y ver cómo vives la música, cómo vives de la música, cómo estás haciendo música y pues generando toda esta producción que la gente puede consultar en tu canal en YouTube, que se llama, no sé si quieras dar tus datos para que te ubiquen. Bueno, nos pueden buscar perdón, en Facebook como Sindicato Sónico, así es, Sindicato Sónico junto. También el proyecto La Malquerida, así se llama en Facebook también, La Malquerida, y Tamborazo Latin Jazz. Esos son los links en Facebook. Y mi canal de YouTube, donde están la mayoría de videos, es Rockman Santos, con el logo de Sindicato Sónico.
Ahí yo hago la colección de los videos de mis proyectos. Román Santos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Gracias por invitarme a Notas sin Pauta. Hasta pronto. Baila como quieras, suda la playera, esto se va a reventar. Quédate en la fiesta hasta que amanezca, el sindicato va a tocar. Suelta tus caderas, pura gozadera, esto se va a reventar.